CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, expertos, realidades, fotografías, desde los ángulos de visión de cada uno de nuestros invitados, que sumándolas todas nos puede dar un evidente reflejo de cómo estamos en este momento, de dónde venimos, por qué razón estamos en este momento, cómo estamos, todo es a raíz de toma de decisiones o ausencia de la toma de decisiones. Y más allá de eso, ¿qué podemos hacer para que de aquí en adelante podamos enderezar el rumbo y generar mayor fortaleza en las redes, en los pilares en los que camina nuestro país? Este día vamos a estar conversando con Leonardo Merino, que es el director general del Estado de la Nación, porque el jueves anterior se dio a conocer en la sede del Estado de la Nación, allá en Romosé, el 29 informe del Estado de la Nación, 29 fotografías anuales de forma ininterrumpida, son 29 años sacando fotografías de nuestro país, y cuando digo fotografías es el análisis de fondo, de datos, de estadísticas, de encuestas, de entrevistas, que nos permiten conocer cómo estamos en lo político, en lo social, en lo ambiental, en lo económico. Son 4 vértices que tiene el Estado de la Nación y que nos permite pues sacar conclusiones muy fuertes, porque a raíz de estas 4 pilares es que el resto de la institucionalidad de Costa Rica ya puede desarrollarse de forma ágil o de forma muy tenue. Y sobre eso es que vamos a estar conversando con ellos. Hace unos meses estuvimos conversando del informe número 28. El día de hoy ya vamos a hablar del 29 porque recién esto salió a relucir, y de todo eso vamos a hablar en este programa. Ya recordarles que en los últimos episodios hemos estado conversando de diferentes ángulos del acontecer nacional que no podemos dejar de lado. Vamos a estar analizando de aquí en adelante cómo es que nos vamos a ver en el 2024. ¿Cuál es la perspectiva desde los sindicatos? ¿Cuál es la perspectiva del cooperativismo? ¿Cuál es la perspectiva del solidarismo? ¿Cuál es nuestra proyección de trabajo para el próximo año, basados en lo que estamos teniendo en este momento, cómo estamos cerrando? Recordemos, y ya hemos visto en las anteriores entrevistas, una cosa es lo que dicen los números oficiales, el gobierno como tal, y otra cosa es la realidad. Y la mejor entrevista que hemos hecho para identificar esta disparidad de tonos y de realidades es lo que la Cámara de Comerciantes nos dijo acá en el programa, donde dicen lo que dice el gobierno de beneficios para el país, de que estamos creciendo, de que vamos muy fuertes hacia arriba. La Cámara de Comercio dice, en nuestra realidad no, y somos el 90% de la economía de este país, no estamos en ese camino, y por lo más estamos muy preocupados. Ya saben, vamos a estar hablando de todo eso, pero por ahora vamos a conversar con don Leonardo Merino Trejos, que es el director del Estado de la Nación, a quien le damos la muy cordial bienvenida a la Casa de Red Democrática. Leonardo, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, sí? Fuerte y claro. Me alegro, pues con un gusto estar con usted y con todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Leonardo. Primero, empecemos por la parte más emotiva. Usted es el papá en general de la criatura, son 29, y esta fotografía, me gustaría empezar por preguntarte qué emociones o qué sentimientos te genera ver el compás completo de los resultados del informe. Bueno, primero para no dejar, es un hijo de muchas personas, ¿verdad? Una red de investigación y un equipo muy grande. A mí lo que me toca es poner la cara, bueno, nunca me lo han preguntado así como lo estás preguntando, pero es una buena pregunta.
Mi sensación, y creo que es la sensación que tratamos de transmitir en la portada de esta edición, es como de un profundo susto. El susto no es solo por la gravedad o la profundidad de los problemas que uno pueda seguir reportando, los deterioros en desarrollo humano que sigamos reportando, sino quizás sobre todo la sensación de que como país no estamos previendo y haciendo y reaccionando a problemas que tenemos y que se nos pueden hacer más grandes. Esa impresión de que de que no estamos tomando las previsiones del caso y protegiéndonos como sociedad y protegiendo al futuro también, ¿verdad? De las generaciones futuras. Es quizás mi principal sensación, ¿verdad? ¿Podrías describir la portada para que esto que estás diciendo a toda la audiencia le pueda quedar claro por qué lo estás diciendo de esa forma? Claro, nosotros siempre tratamos de ilustrar con la portada una idea que resuma un poquito lo que encontramos en el informe. Y esta es un niño que está en una playa haciendo como, viendo para abajo, como haciendo sus castillos de arena, ¿verdad? En medio de la playa, pero con una ola gigante, fuerte y un cielo tormentoso que viene y no está él tomándola, ¿verdad? Como viendo lo que viene, ni nadie más protegiéndolo y cuidándolo. Es un poquito la idea de la portada, es ese niño que está ahí representando un poquito lo ensimismados que estamos en el día a día, en el conflicto de coyuntura, en lo inmediato y no viendo lo que se nos puede venir encima si no tomamos acciones importantes para resolver algunos de los grandes problemas que tiene el desarrollo humano en el país, ¿verdad? Es en la palabra susto, que fue con la que empezaste, y la respuesta que estás planteando, Leonardo, pues viene a generar una serie de interrogantes, y la fotografía del niño en medio del momento tan abrumador de la foto completa nos hace ver que nos acostumbramos a ver el árbol o la fruta o la rama específica y todos concentrarnos en eso, no necesariamente solucionando, pero sí concentrándose, y el resto del bosque totalmente desprotegido y sin saber qué está pasando. Es exactamente, esa es otra forma de ponerlo, pero efectivamente es eso, es una impresión de que perdimos esa capacidad que hay que reconocer que Costa Rica la ha tenido en momentos importantes, ha hecho acuerdos y construido cosas que ha pensado con visión de futuro, cuando creamos la seguridad social, cuando creamos áreas protegidas, cuando creamos instituciones democráticas, ciertas cosas que hemos podido, ¿no? Entonces sí, estamos ensimismados, ¿verdad? Estamos metidos viendo lo inmediato, viendo si metimos el pie en un charco y sin ver el tsunami que se nos viene, ¿verdad? Y quizá la sensación que este informe con datos, valga decir, Claro. de análisis de la respuesta del sistema político a lo que está pasando, lo demuestra, digamos, es que lo más grave es que pareciera que no estamos ni siquiera conversando de cuáles son las cosas en las que tenemos que poner el ojo. Entonces, acumulamos algunos problemas importantes que además afectan a muchas personas y afectan muchos territorios, ¿verdad? No son problemitas que es que hay cuatro gatos por ahí que se van a ver afectados. No es que tenemos aquella sensación de un rumbo colectivo que pensaba mucho en las mayorías, lo tenemos muy comprometido por diferentes datos y diferentes cosas que afectan a mucha gente, digamos. Leonardo, la suma de informaciones que ustedes procesan para efectos informativos igual de la audiencia, ustedes recopilan datos oficiales, entrevistan personas, tomadores de decisión, ¿cuáles otras fuentes de información tienen para al final interpretar con el análisis que hacen lo que está pasando en el país? Sí, nosotros tenemos un esfuerzo. Esto es un centro de investigación, ¿verdad? Y eso tal vez es importante decírselo a la gente. No somos los que soplamos al oído ni del gobierno, ni de la oposición, ni de nadie en particular. Es un esfuerzo del Estado de la Nación. El Estado de la Nación no está para hacer política pública. Correcto, es correcto. Es una herramienta ciudadana de análisis. Y nosotros tenemos pues realmente un esquema muy
muy heterogéneo, muy variado de fuentes. Nosotros usamos fuentes oficiales para los análisis básicos de todo tipo, ya sean temas de seguimiento, es decir, qué pasó con algunos temas que siempre hay que ver, ¿verdad? La pobreza, el empleo, el tema de crecimiento, ¿verdad? Que como hay un conjunto de temas de seguimiento que nosotros siempre basamos en las fuentes oficiales. Nosotros también construimos nuestras propias bases de datos de algunos temas que nos han interesado y con el tiempo hemos logrado construir para hacer investigación propia también a partir de ahí, que te pongo como ejemplo, hemos hecho desde los años 90 una base de datos de acciones colectivas para analizar la protesta ciudadana, ¿verdad? Las manifestaciones de la ciudadanía y así otra cantidad importante de bases de datos propias que hacemos. También referimos buenos estudios que conocemos con sus respectivas citas, ¿verdad? Y que le aportan algo al análisis de manera muy importante también eso hacemos. Y nos hemos metido ahora a travesear todo esto del Big Data y ¿verdad? De las cosas más tecnológicas que la gente joven agarra en la compu y hace. Por poner un ejemplo, hemos analizado Waze, ¿verdad? Bases de datos construidas con los datos de Waze que nos han permitido ver congestionamiento vial y otro tipo de información. Hemos usado Google Maps para ver cosas de tiempos de viaje y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí nosotros usamos información y además con una metodología muy sólida de revisión y de consulta en el proceso para tratar de que la investigación sea sólida y, ¿verdad? Y por supuesto es investigación hecha por seres humanos que alguien puede tener interpretaciones distintas o que no está exenta del error, pero es un proceso de investigación que intenta resolver con la consulta y con la rigurosidad académica pues el contenido de lo que dice, ¿no? Leonardo, el trasfondo de lo que ustedes encuentran, ¿ustedes hacen algún tipo de ejercicio en ver si la objetividad del Estado de la Nación es sinónimo o es par con el discurso oficialista o con lo que se habla en general en el país? ¿O no han hecho ese ejercicio para saber si los resultados que ustedes tienen coincide con la lectura que los tomadores de decisión están haciendo en el país? No es un ejercicio que hagamos, ¿no? Nosotros podemos notar si en alguna cosa que nosotros decimos, algún gobierno o algún partido de oposición o alguien en la asamblea o alguna organización de la sociedad civil dice que puede contradecir o opinar que no, pero nosotros no hacemos el ejercicio de ver si algo que dijo el gobierno, por ejemplo, sobre lo que dijimos es mentira, es verdad o difiere de lo que nosotros decimos, no lo hacemos. Si sucede, es muy normal que algunas afirmaciones basadas en datos nuestras pues puedan ser distintas a las que plantea algún gobierno, pero digamos que no es nuestra lectura, nosotros ponemos nuestra información y la sustentamos en los datos. Tanto los gobiernos como los partidos, pues muchas veces, incluso de un mismo dato te puede dar una interpretación distinta, pero nosotros no decimos, no, es que eso que dices es mentira, ¿verdad? O es distinto. No, nosotros tratamos de explicar por qué afirmamos las cosas que afirmamos y en algún momento pues sí sucede que hay otras interpretaciones más políticas. El nuestro no es un informe ni gubernamental ni antigubernamental, ¿verdad? Es un poquito el espíritu basar en informaciones y encontrar una lectura de qué es lo que está pasando en el país y señalar los desafíos, ¿verdad? Sin querer favorecer o perjudicar más que a la información misma, ¿no? De hecho, esa objetividad es la que nos da la oportunidad de conocer un fondo de temas, el fondo de algunos temas que normalmente por la parte humana política se maquillan como dirían los abuelos, se catrinean bonito como para que a la hora de ponerlo a la vista de la gente no se vea mal. Vamos, si te parece, analizando los 4 pilares del informe: el económico, el ambiental, el social y el político, porque en algunos espacios te he escuchado hablar y muy profundamente del tema de la pobreza. El tema de la pobreza, de cuántas familias ahora, y cuántas personas ahora, y cómo es el trato de la pobreza. Quisiera destinar el primer punto y tal vez el más amplio de todo el programa
a que nos hagas ese dibujo de lo que ustedes encontraron en función de la pobreza en Costa Rica, porque algunos dicen, tenemos el mismo porcentaje, sí, pero tenemos más población, entonces tenemos más gente en pobreza. Y si vemos el tema de pobreza y pobreza extrema, tenemos más complicado el escenario. ¿Cuál es la evidencia que ustedes encuentran sobre la pobreza en Costa Rica? Sí, primero acabas de decir una cosa que es clave y que es relevante que la gente entienda. Los porcentajes tienen ese engaño, ¿verdad? Esa confusión, ¿verdad? De que a veces incluso un número más grande de personas porcentualmente se puede ver como un porcentaje más bajo. Nosotros tratamos de combinar un poco el análisis. Hay cifras oficiales sobre pobreza, ¿verdad? La pobreza medida por ingresos, que también hay otras formas de aproximarse a la pobreza, pero pobreza medida por ingresos suficientes o no en el hogar, ¿verdad? Hay una línea de pobreza. Y este país tiene, digamos, tenía 25 años antes de la llegada de la pandemia, de rondar un 20% de hogares bajo la línea de pobreza, que en términos de población, conforme crecía la población, pues ha venido siendo un número más grande de personas. La pandemia nos disparó eso bastante, ¿verdad? A niveles que no habíamos tenido desde los años 80, ¿verdad? Un 26% de hogares pobres. El año siguiente bajó, pero a un 23%, que sigue estando por encima de los niveles de esos, digamos, 2 décadas y media. El año pasado se mantuvo en 23 y este año bajó a 21.8%. Es más bajo que el año pasado, pero todavía este es el cuarto año que estamos por encima del promedio de largo plazo. Es decir, no terminamos de recuperarnos de la pandemia a niveles normales, que tampoco eran buenos, pero los que teníamos. Que son 390,000 hogares, ¿verdad? 390,000 hogares en este país son pobres. Y esos, aunque son un poco menos que en la pandemia, ¿verdad? O que por lo menos los primeros años, todavía hay casi 55,000 hogares más que los hogares pobres que había antes de la pandemia. Y hay un fenómeno muy complicado y que es quizá el más doloroso y que hay que analizar siempre con mucho cuidado y recordar por qué hay que ponerle política social a esa población. Está la pobreza extrema, que es el porcentaje de hogares que no tienen acceso a la canasta básica de alimentos. Esa es la situación más grave de la pobreza. Digamos que la línea de pobreza es que no puedes pues, acceder a más cosas, ¿verdad? Tenés problemas para el transporte, para el vestido, hay un conjunto de cosas. La pobreza extrema se mide qué hogar no se puede comer adecuadamente, básicamente. Y en los últimos 3 años que el país ha tenido ya crecimiento económico, después del golpe de la pandemia, ya hemos tenido niveles de crecimiento que este año y el anterior son moderados, pero hay crecimiento de la economía, ese número de hogares no se mueve, es el mismo, es decir, son 113,000 hogares que están en una condición en la que no hay para la alimentación básica de la familia, ¿no? Y eso, aún con crecimiento, no mejora. ¿Perdón? Adicional a los 390,000. No, son parte de eso. Todos estos, los 390 están abajo, de esos 112,000 hogares están bajo la línea de pobreza. Pero además hay que sumar que por encima de esos 390,000 hay 230,000 hogares que están en vulnerabilidad a la pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora hay metodologías que permiten decir que si un hogar gana 10,000, 15,000, 20,000 pesos más que lo que define la línea de pobreza, en cualquier momento cae en pobreza, ¿verdad? Porque se pierde un empleo, porque se pierde una jornada de trabajo, porque suben los precios y te mueven la... Entonces hay además 230,000 hogares en condición de pobreza que ahí ahí te van sumando, ¿verdad? A ese 21% le suma cerca de un 13% y bueno, que casi que uno de cada 3 hogares en este país está en una condición socialmente muy vulnerable. Eso es, bueno, en materia de pobreza, ese es uno de los hallazgos, pero a esto hay que acompañarle, no sé si lo pensabas plantear después, pero que es de suma relevancia, que en esos niveles que venimos sosteniendo de pobreza, hay un fenómeno que no se ve y se ve con otros indicadores, que es una mayor desigualdad, ¿no? Y ese es un tema que este año fue objeto incluso de un capítulo especial, ¿no? Que lo podemos comentar ahorita. Pero en hogares pobres, ¿cuáles son los efectos de todo esto? Muchos, ¿verdad? El año pasado tuvimos la inflación más grande
en 13 años. Bueno, eso no es lo mismo para un hogar con plata que para un hogar sin plata, ¿verdad? Y nosotros hicimos el análisis de cómo había golpeado la inflación a los hogares de bajo ingreso y alto ingreso, según la calificación que usa el INEC. Y por supuesto, para los hogares de ingreso más bajo, fue mucho más notorio y más alto el aumento de los precios. Y eso pasa principalmente porque proporcionalmente para sus ingresos estas familias gastan más en comida. Y los alimentos son una de las cosas que más subieron, y además cuando suben no bajan, ¿verdad? Para los hogares más ricos, por ejemplo, pesó más el aumento en el transporte. Pero curiosamente los combustibles son una de las cosas que de pronto suben y de pronto bajan, ¿verdad? Cuando hay cambios de precios, entonces recuperan. Cuando te suben los precios de la comida, como subieron el año pasado, difícilmente llegas a un supermercado y te cuestan 300 pesos menos un producto de comer, ¿verdad? Entonces, bueno, golpea diferente en varios sentidos, golpea diferente en cómo el costo de la vida fue distinto, golpea diferente en las condiciones para la niñez, por ejemplo. En este país está sobre representada en la pobreza, ¿no? 4 de cada 10 personas menores de 18 años viven en un hogar pobre. Entonces, bueno, sí hay un montón de condiciones, pero ¿qué es lo que encontramos entonces en resumen? Aquí se está consolidando una época de deterioro de las condiciones de vida muy, muy complicadas, aunque se mueva el indicador, todavía no estamos ni siquiera en la situación previa a la pandemia. Son muchos hogares, casi 1 de cada 3, y en una situación en que hay que recordar que el empleo, que es la principal fuente de ingreso de los hogares en este país, más del 80%, está en uno de sus peores momentos. No estamos generando puestos de trabajo, que es un tema que podemos también desarrollar si quieres ahora, pero entonces las posibilidades de salir adelante de esa situación de pobreza pues se reducen mucho, ¿no? Hablemos de una vez, para no dejar el hilo suelto, sobre esas oportunidades de trabajo, de generación de empleo. ¿Cómo es la evidencia que han encontrado? Sí, Costa Rica está en un proceso complicado que nosotros llamamos, o bueno, que los conocidos estaban de destrucción de empleo, ¿verdad? Tenemos menos puestos de trabajo que antes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, la producción en la primera mitad de este año, ya que estamos avanzando 2023, la producción es un 13% más alta que en el 2019. Es decir, ya estamos produciendo bastante más que antes de la pandemia, pero con 3% menos de gente trabajando, de población ocupada. Es decir, hay menos puestos de trabajo. Y se ha dado un fenómeno muy complicado, que es estos ejemplos en los que yo te digo que un indicador, si lo querés usar políticamente, lo puedes decir, ¿verdad? Que porque ha bajado el desempleo, ¿verdad? Ha venido bajando el desempleo en los últimos tiempos, claro, recuperándose de la pandemia, pero estamos en niveles más bajos de desempleo. Pero el desempleo se mide por la gente que busca trabajo, ¿verdad? Y no tiene. Pero ha venido creciendo un grupo de población que se llama la gente fuera de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Que es gente que, como no hay opciones y como no hay calidad en los trabajos, ¿verdad? Y no está ni siquiera buscando empleo, ¿verdad? Esa población ha venido creciendo, es una población en edad de trabajar que ya no tiene trabajo, pero además no está buscando trabajo. Como esa población ha venido creciendo, se da este fenómeno tan extraño de que hay menos desempleo, pero habiendo menos puestos de trabajo, ¿verdad? Y es un poquito esa la explicación. Hay gente que se está rindiendo. Ahí, por ejemplo, el gran actor, el gran sector son las mujeres que te afirman que no pueden, que dejaron de buscar trabajo porque en realidad están haciendo tareas no remuneradas en el hogar, ¿verdad? Han asumido responsabilidades familiares, tienen la recarga del pido y dejaron de buscar trabajo. Imagínate que eso es como el 62% de las mujeres mayores de 30 años, digamos, que todavía están en edad de trabajar. Entonces, hay gente que ya dejó de buscar, ¿verdad? Entonces, tenemos menos puestos de trabajo, el crecimiento en la producción no impulsa que haya más puestos de trabajo, y eso pues genera varias cosas, menos ingresos, y además genera una situación de informalidad muy complicada, porque la gente al final, cuando se tira a trabajar, un porcentaje muy grande de la población, prácticamente la mitad, que trabaja en la informalidad.
Es decir, hace lo que puede, básicamente en condiciones en que no tiene acceso a una pensión necesariamente, no recibe un salario mínimo, ¿no? O sea, depende un poco de los vaivenes de la informalidad. Entonces, bueno, así estamos en materia de empleo y eso pasa también porque tenemos una estructura económica muy complicada en que hay sectores que crecen mucho y empujan el crecimiento de la producción, pero son muy pequeños en términos de empleo. Ahí analizamos zonas francas. Zonas francas son menos del 15% de la producción, menos del 15% del empleo en el país, pero son las que crecen. Entonces, pues hacen crecer el Producto Interno Bruto y es una buena noticia, nadie está diciendo que no sea bueno que crezcan, pero la parte de la economía que más le aporta al país en producción y en empleo no está creciendo suficiente, no tiene una buena institucionalidad de atención y no está generando trabajo, nuevos puestos, digamos, para absorber a la gente. Y en este otro lado tampoco se puede insertar todo el mundo, ¿verdad? Porque hay niveles de calificación que no tenemos, gente que tradicionalmente resolvíamos en el campo o en la industria, personas que no pudieron terminar sus estudios pero podían tener algún empleo. Son sectores que no están creciendo, entonces por eso el tema educativo es de tanta importancia, pero bueno, no me desvío más de ahí. Pero bueno, sí, tenemos una estructura económica que es excluyente, un patrón de crecimiento que es excluyente. Para algunos sectores funciona bien, pero no genera empleo y crecimiento en la mayoría de la economía y eso nos genera gente fuera de la fuerza de trabajo, gente que no está colocándose en menos puestos de trabajo y por tanto problemas de ingreso, de pobreza y desigualdades de todo tipo. La informalidad y el subempleo fue analizado por el Estado de la Nación en esta ocasión. Vieras que tenemos varios años de tocarlo con mucha profundidad. De hecho, creamos un indicador propio para ajustar un poquito la estimación de informalidad. Este año, salvo el seguimiento normal que nos permite ver que más o menos alrededor de entre 48 y 50%, depende de cómo la unidad de las personas está en informalidad, pero no se analizó con la misma profundidad de otros años, ¿no? Pero sí hemos dicho con muchísima claridad que hay un problema que genera efectos colaterales complicados, ¿verdad? Por ejemplo, la cotización a la seguridad social, ¿verdad? Población que no le aporta, entonces eso es una de las cosas que debilita también el financiamiento, y bueno, las condiciones de vida que eso te puede garantizar o no garantizar, tener un empleo formal, ¿verdad? Que es lo que no estamos generando, puestos de empleo de calidad, digamos. Y eso puede generar la bola de nieve de la población vulnerable que están en la sede de informalidad o subempleo y el más mínimo cambio del entorno en su eje comercial pues puede provocar que caigan al nivel de pobreza muy fácilmente. Somos muy susceptibles a esos cambios. Así es, porque si dependes de ingresos que no tienen esa estabilidad en la formalidad, todos los cambios en la economía en otros hogares afectan el tuyo, porque si la gente no puede comprarte algo, no te lo compras, si la gente no puede pagarle a una persona a quien le pagaba por limpiar su casa, hacer estas cosas, pues obviamente no lo hace, ¿verdad? Los hogares van adaptando también sus gastos y de rebote, digamos, afecta mucho a las personas que dependen de trabajos tan informales, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es el mayor peligro del eje económico que ustedes pudieron encontrar de la actual Costa Rica? Nosotros estamos partiendo al país sectorialmente y territorialmente. Nosotros tenemos en la gran área metropolitana concentrada la mayoría de la producción, la mayoría de las zonas francas, pues, la mayoría el mayor aporte a la productividad, todo está aquí en el centro del país, pero estamos partiendo al país y generando rezagos de los cuales hay que reaccionar antes de que tengas un país todavía, ¿verdad?, más fragmentado en condiciones irreparables que son caldo de cultivo para otra gran cantidad de problemas, como es la inseguridad y otros, ¿no? Entonces, no reaccionar a la posibilidad de hacer políticas que estimulen la producción, donde no lo hemos hecho, ¿verdad? Fuera de las zonas francas y fuera del área metropolitana nos está generando un aumento en las desigualdades, no solo la desigualdad de ingresos, sino en todas las condiciones de vida, que es lo que estudiamos este año. Desigualdades de acceso a salud, al agua, a la educación, a la tecnología, ¿no?
Entonces estamos generando un caldo de cultivo muy complejo, nos volvimos uno de los países más desiguales del mundo, ya somos los más desiguales en América Latina, que es la región más desigual del mundo. Entonces tenemos de verdad una situación bastante comprometedora que debilita muchísimo las condiciones de desarrollo humano y que además nos genera una de las cosas que este informe llama la atención, que es no estar construyendo una buena base de futuro, ¿verdad? Para las generaciones por venir, ¿verdad? Si dejamos que las personas no terminen el sistema educativo, esas personas van a entrar al mundo del trabajo que va a ser más hostil cada vez por los cambios tecnológicos y laborales que está teniendo el mundo, ¿verdad? Si nosotros queremos tener una capacidad de reacción en eso, tenemos que tener niveles de productividad y de calificación educativa más altos. Y para eso hay que apostar porque toda la juventud termine con niveles educativos más altos, ¿verdad? Entonces ahí hay un riesgo que no solo es para ahora, es para garantizar las probabilidades en el futuro de algo que el país había tenido un poco más sólido, que eran mecanismos de movilidad social. A nosotros que somos grandecitos nos ha tocado conocer muchas personas que estudiaron, que entraron a la U, que han tenido buenos trabajos, que vienen de familias muy humildes, ¿verdad? Que a partir del sistema educativo público y el acceso a ciertas ventajas pudieron salir adelante, ¿no? Y bueno, eso es algo que no se puede perder, es la capacidad de tener mecanismos redistributivos que permitan a la gente buscar una vida digna y mejorar las condiciones de sus familias, ¿verdad? Y eso es una de las grandes cosas que estamos comprometiendo, y si me preguntas por alguno de los riesgos más fuertes, ese es uno que estudiamos este año con mucho detalle. Leonardo, ¿y cómo definen que somos el país más desigual de América Latina? Porque eso, bueno, hay diferentes... eso viendo los países latinoamericanos, la realidad actual, nos hace un balde de agua fría a quienes creen que todavía estamos en un nivel muy óptimo de desarrollo. No, nosotros en los años 90 todavía éramos el país menos desigual de América Latina, medido por ingresos. Hay una medición que se llama el coeficiente de Gini, ¿verdad? Que mide la concentración de ingresos, y en esa, en los años 90 empezamos a perder el puesto y hoy nos estamos entre el tercer y cuarto lugar en América Latina. Pero este año hicimos una medición más fina, porque estas mediciones agarran información de la encuesta de hogares. Y ya sabemos que a esa encuesta le cuesta captar sobre todo los hogares de más ingresos, ¿verdad? Porque ya, digamos, si vos llegás y tocas la puerta y usted cuánto gana y tenés ahí al dueño de 5 grandes empresas, no te va a decir realmente, te va a decir, hey, como gerente gano tanto, ¿verdad? Pero los ingresos realmente están subestimados. Esta vez se utilizó una medición que cruza un poquito más de datos, ¿verdad? Del Ministerio de Hacienda, datos de la Caja, y que nos demuestra que la concentración de ingresos era mayor que la que conocíamos. Para decírtelo con claridad, el 10% de los hogares acapara la mitad de los ingresos de todo el país, ¿verdad? Según esta medición. Y según esta medición es que aparecemos entre los países más desiguales, no solo de la OCDE donde estamos, sino en América Latina, que es una región tan desigual. Entonces, bueno, sí, Costa Rica tiene algunos elementos de su desarrollo humano en los que todavía se encuentra en mejor condición que algunos otros países de América Latina, y por supuesto no hay que dejar de reconocer eso, pero con niveles crecientes de desigualdad y ahora una concentración mucho más grande. Eso es nuevo y preocupante para el país, que siempre nos entendimos como un país de una clase media muy extendida, y bueno, siempre ha habido riqueza y pobreza en los extremos, pero podemos estar ampliando la diferencia entre esos dos grupos y debilitando un poco esos sectores medios que siempre hemos tenido. Entonces, nada más para puntualizar, estamos de últimos en América Latina en grado de desigualdad. Desigualdad de ingresos, sí, somos igualdad. Okay. Y depende de las mediciones, puede que no seas el último, en algunas estamos en los 4 últimos, dependiendo de la medición, pero sí. Y la otra pregunta, entonces, la clase media sí está desapareciendo o debilitándose por lo menos. Sí, el término clase media no es muy fácil de abordar, y nosotros hemos tenido estudios de clases sociales tratando de identificar esto, ¿no? Lo cierto es que gran parte del golpe de pérdida de ingresos y ingresos reales, ¿verdad? Que hace mucho tiempo se expresa mucho en los sectores medios.
En cambio, en los extremos, pues hay más aumento en los que están bien, pero a niveles muy bajos, y no en los que están muy mal. Entonces, sí, creo que hay indicadores de que ese sector se está debilitando, sin que podamos decir que es tanto por ciento y está perdiendo, ¿verdad? Eso es un análisis que no es tan fácil de hacer como suena. Pero sí, efectivamente, hay condiciones que te hacen saber, bueno, si hay más hogares en pobreza, obviamente sabes que también se está comiendo un poco de sectores que no eran los grandes, de grandes ingresos, sino de sectores medios que con mucha facilidad caen porque han perdido parte de las buenas condiciones que tenían de vida, ¿verdad? Leonardo, y pasando al eje político, en los últimos 18, 24 meses, ha estado como muy polarizado todos los niveles de volumen entre los actores políticos, tal vez muy altos, y eso se ha trasladado a la parte de la sociedad, donde cuando se habla de política, de una vez empiezan con el tono alto y casi que polarizante. ¿Qué encontraron este año en el estudio? ¿Cómo está el sector político de Costa Rica? Bueno, ese es el meollo del asunto, como dicen, ¿verdad? Ahí es donde donde la mula botó a Genaro, o la chancha terció el grano, ¿no? Porque bueno, por lo menos para los que estudiamos eso, que a mí me tocó estudiar eso y me gusta, pues siempre tendemos a decir que en la política y en el sistema político es donde hay que procesar las soluciones a todos estos problemas que estamos hablando. El momento es complicado en varios sentidos. El país tenía un importante grado de estancamiento para producir soluciones, no solo para producir no es número de leyes, número de decretos, para producir soluciones durante, digamos, las dos primeras décadas de este siglo. Cambiamos al multipartidismo sin tener muy resuelto cómo y nos entrabamos. Eso cambió relativamente en los últimos años, incluyendo años de la pandemia, en términos de producción, es decir, empezaron a haber acuerdos funcionales entre partidos que hicieron que se aprobaran. De hecho, la asamblea que salió fue la que produjo más número de leyes en más de 30 años, o sea, fue muy productiva. Pero esa productividad no necesariamente resolvió los rezagos estructurales o más importantes de más largo plazo, ¿no? Entonces ahora tenemos obviamente un nuevo periodo constitucional, tanto de gobierno, de asamblea legislativa, de las autoridades en general, y la conclusión es, a grandes rasgos, que volvió el entrabamiento, pero no igual, sino que las relaciones entre gobierno y oposición han cambiado, al punto que la situación que registramos con los datos es que, aunque hay cambios de estilo y de tono, ¿verdad? Hay cambios de tono en la gestión del Ejecutivo, indudable, cambios de estilo en el tipo de relaciones con la oposición, pero no hay cambios en la capacidad del sistema político de solucionar o resolver los problemas de mediano plazo. Es decir, hay una forma distinta de hablar, de decir y de gestionar y de relacionarse con los otros, entre los actores, pero no más producción ni más soluciones. ¿Y esto por qué pasa? Hay una apuesta de estilo de gestión y de ganas o no de hacer acuerdos que dependen, pues, de cada gobierno. Pero lo cierto es que nuestro sistema político está hecho para los acuerdos, no funciona de otra manera. Nosotros tenemos una democracia que obliga a la cooperación. No hay ningún actor que pueda prescindir de los demás. Tenemos un presidencialismo en que el Ejecutivo es un actor central, pero no dominante. No tiene capacidad de gobernar por sí mismo, de asaltarse la legalidad o la institucionalidad o los acuerdos con los partidos, ¿no? No tenemos reelección inmediata, no hay elecciones en medio periodo para que un gobierno que empezó le cambie la composición de la Asamblea Legislativa a medio camino, que es algo que pasa en otros países. Entonces digo, ahora sí, me gané la mayoría y voy a... No, sí, con el equilibrio que empezó tiene que terminar, ¿verdad? No hay un ejército, por dicha, machalá, que vaya a desequilibrar por la fuerza. Hay controles horizontales fuertes. En este país está la Sala Constitucional, la Contraloría, la Defensoría, ¿verdad? Es decir, la gestión tiene controles importantes. Entonces, es un sistema que obliga a la cooperación. Entonces, si las decisiones de gestión son no cooperar y no hacer acuerdos,
Lo que pasa es lo que está pasando. Tenemos una producción de leyes que volvió a la normal en la época del entrenamiento. Tenemos el menor, de las leyes aprobadas, tenemos el menor porcentaje que haya venido de iniciativa del Ejecutivo en 30 años, ¿verdad? Tenemos una tasa de éxito del Ejecutivo en su agenda en la Asamblea, la segunda más baja también en ese mismo periodo, en 30 años. ¿Verdad? Tenemos el menor número de decretos ejecutivos para un primer año de gobierno, lo cual es extraño porque uno pensaría que si no se quiere colaborar con la Asamblea, tal vez se está tratando de canalizar por decretos las iniciativas, pero tampoco, ¿verdad? Es la menor producción de leyes, ¿verdad? Y más bien tenemos un elemento nuevo, que es que dentro de esa ruptura, además hay una ruptura con la legalidad importante, ¿verdad? Tenemos el mayor número de recursos de amparo que han sido declarados con lugar con una orden contra el Ejecutivo, ¿no? Y también en materia de libertad de prensa y de expresión algunos retrocesos importantes. Entonces, bueno, ¿qué es la conclusión nuestra? El sistema no está teniendo más capacidad. Una democracia que se echa para cooperar, en este momento lo que encontrás es cambios de tono, ¿verdad? Hay cambios de estilo de la gestión, pero no más producción y sobre todo incapacidad de acuerdos para resolver estos grandes problemas de los que estamos hablando, ¿verdad? Y esos acuerdos hay que entender que en el sistema político, cuando uno habla de acuerdos, son con gente que no te gusta, para decirlo muy sencillo, porque a veces digo, no, ¿por qué voy a hacer un acuerdo con el partido Y si es un partido del que opino lo más bajo que puedo opinar? Es que eso es, ¿verdad? No toca otra, ¿verdad? Porque parte de la capacidad de la democracia es gestionar acuerdos entre esos. No es que puedes hacer acuerdos solo con los que piensan igual que vos. Y eso es parte de lo que hay que aceptar, no solamente entre los gobiernos, también la ciudadanía misma, ¿verdad? Que a veces hacer acuerdos implica eso. Ahora, acuerdos para resolver problemas, ¿verdad? No estamos hablando de los acuerdos debajo de la mesa para beneficiar a unos y otros, no, estamos hablando de que si queremos resolver los problemas de la estructura productiva excluyente que tiene este país, la capacidad de generar empleo, mejorar en crecimiento urbano, el sistema de transporte, necesitamos necesariamente construir acuerdos, y lo que estamos es con los canales un poco cerrados y una menor producción de política pública para resolver esos problemas, ¿verdad? Más o menos, en resumen, es como encontramos el sistema. ¿Y cuál es el impacto? Ese es el panorama en el presente. ¿Y cuál es el impacto al futuro del no acuerdo entre los sectores políticos? No, es profundo, porque nosotros primero tenemos que resolver rezagos que hemos postergado 2, 3 décadas importantes, y no son pequeños. Por ejemplo, reformar la institucionalidad en este país, que es algo que cuesta tanto. Tenemos 30 años de estar hablando de reformas institucionales, pero eso solo vamos a poder construir si empezamos ya. Pero es que ya no solo hay que reformarla para poder hacer mejor lo que veníamos, sino que hay que empezar a tomar decisiones hoy para ver cómo vamos a resolver el futuro, ¿verdad? Cómo vamos a prepararnos para el cambio demográfico, ¿verdad? Para que 4 de cada 10 personas en unas décadas sean adultos mayores, ¿verdad? Cómo vamos a resolver la protección social, la atención en salud, cómo vamos a resolver que para ese momento la población en edad de trabajar tiene que ser súper educada y súper productiva. Cuando nos gusta hablar bien de los países, a veces somos selectivos, hablamos bien de los noruegos y los suecos, ¿sabes? Cuando hacen algo que no nos gusta, porque nos suena que es muy como muy para la izquierda, no sé, no hablamos tan bien, pero para las cosas que nos gustan, bueno, ahí también parte del truco es que la población, en su inmensa mayoría que está trabajando, tiene niveles de calificación educativa y productividad muy altas. Entonces son fáciles de ubicar en elementos de trabajo que hoy usan tecnologías y todo eso. Aquí la probabilidad de encontrar trabajo si usas tecnologías o si no es de 15 puntos porcentuales más, ¿verdad? O sea, si vos ya llegas a cierta edad y no manejas herramientas básicas, una computadora o paquetes tecnológicos, este tipo de cosas, si tenés, estás mejor posicionado para trabajar. Si tenés un segundo idioma, tenés 5 puntos porcentuales más que si no, ¿verdad? Entonces sí, el sistema político tiene que resolver los rezagos hoy, pero además construyendo la posibilidad de retomar ese camino con mecanismos redistributivos y cosas que te permitan que la población esté mejor en el futuro, porque
podemos estar comprometiendo de manera muy importante las que fueron y han sido y todavía mantenemos fortalezas del desarrollo costarricense, que las hay, ¿verdad? Por supuesto. Leonardo, tal vez acá te vas a tener que quitar un poco el sombrero del Estado de la Nación y ponerte un poco el de profesional como tal, en la parte de ciencista social, por el tipo de pregunta, y es, ¿qué genera o qué provoca que la sociedad como tal esté tomando las decisiones que toma en la urna, que está generando una réplica de actores políticos que no están solucionando y que más bien están entrabando el sistema del país? ¿Cuál es ese detonante social que genera ese comportamiento que al final nos pone en esta encrucijada? Bueno, efectivamente quitarme el sombrero es muy difícil porque lo tengo puesto, ¿verdad? Y Claro. entonces de pronto o darte una opinión así más libre no es tan fácil. Pero sí te puedo decir lo que nosotros hemos percibido y que yo creo que más o menos va por el lado de lo que estás planteando. Digo, hay una responsabilidad ciudadana en el voto, pero esa responsabilidad ciudadana depende también, como todo en esta vida, a la utilidad que vos le des al voto. Entonces, quitémosle un poco para empezar, mi primera mitad de la respuesta yo te quitaría a la ciudadanía de la ecuación y te pondría a los actores que piden el voto. Y nosotros tenemos partidos políticos muy debilitados. O sea, acordate, digo, por lo menos en la teoría los partidos políticos sirven al menos para tres cosas, te cumplen tres grandes funciones. El proceso electoral es una, ¿verdad? Pero también es crear pensamiento, es socialización política, es pensar un modelo de país, un estilo de desarrollo, un rumbo, ¿no? ¿Verdad? Y tercero es canalizar las demandas de la sociedad. La 2 y la 3 no se Los están partidos cumpliendo. débiles que se están limitando a ir a elecciones y recientemente es más notorio, hasta se ha hablado del concepto de partidos taxis, ¿verdad? Que básicamente montarse para llegar al poder, y los partidos que no te están construyendo pensamiento ni te están canalizando las demandas de la sociedad son partidos que han alejado profundamente a la ciudadanía. Y eso está totalmente documentado. En los años 90, más del 95% de la población aquí se decía simpatizante de un partido, ya eso no existe. En este partido la inmensa mayoría de la gente, digo, en este momento, la inmensa mayoría de la gente no se declara simpatizante de un partido. Al final alguna gente va y vota. Pero tenemos un fenómeno que viene también de la debilidad de esos partidos, combinada con la que acabamos de hablar, la debilidad del sistema político de resolverte problemas y de entregar bienestar. Entonces, esa gran apuesta que la gente, uno esperaría, siga teniendo, de que cree en este sistema, que cree en la democracia, y que los partidos son el mecanismo, se te diluye y se te convierte en descontento, ¿verdad? También. Entonces, para empezar, hay esa crisis de representación ciudadana que nosotros llamamos, pasa por partidos debilitados y el alejamiento de la gente de las urnas y de los partidos. Y la tercera parte de la ecuación es si además el sistema te está resolviendo problemas o no, ¿verdad? Entonces, ahí hay un poco de descontento acumulado en que la gente te sigue viendo como principales problemas, los mismos a lo largo del tiempo, sin que eso esté solucionado por esos actores en que ponen la apuesta. Pero el fenómeno que está sucediendo es muy complicado, es el alejamiento de las urnas, ¿verdad? Acabamos de tener la elección con menor participación. Al final el gobierno que ganó, el partido que ganó, fue puesto por el 16% de todo el padrón electoral, ¿verdad? Es más, entre los dos partidos que fueron a segunda ronda nos suman uno de cada cuatro, ¿verdad? O sea, el 26% de todo. Entonces hay un alejamiento, entonces eso hace que el mandato ciudadano para esta gente sea bajito, ¿verdad? También. Sí. Pero Leonardo, nos quedaron dos pilares, me parece, pendientes. Ojalá pronto podamos volver a conversar porque se nos está acabando en este momento el programa. Pero te quiero agradecer por el espacio. El jueves pasado se dio a conocer el informe número 29 y dentro de la agenda tan convulsa que probablemente estés teniendo en estos días para atender prensa y medios, que atendieras a Red Democrática para seguir conversando de lo que faltó y también de todo el resto del mapa de Costa Rica que estamos viviendo. no, con muchísimo gusto, más bien gracias por el espacio y ahí estoy a las órdenes, igual que el equipo, cuando quieras profundizar alguno de los temas, pues ahí están también el equipo, así que muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias al Estado de la Nación por el tiempo. Se nos agotó el programa del día de hoy, lamentablemente, y vamos a hacer las coordinaciones para una pronta nueva entrevista para seguir analizando el Estado y para seguir viendo la fotografía del país. A todos los que han estado en sintonía, muchísimas gracias. El programa va a estar siendo colocado en YouTube, en el canal de Red Democrática en unos minutos, así que lo pueden también compartir. Muchísimas gracias y hasta mañana. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.